La pregunta es, tú tienes que tocarle la puerta a los 400 y pico de votantes y decirle, oye, ¿por qué tú no estás votando por Barry Bonds? Ese es el tema. No es que por qué, no es que el béisbol, o sea, hay una corriente de diciendo, no, es que el béisbol, es que hay un complot. No, no, eso no existe, no existe. No hay complot, no hay nada, no hay una mano pelúa, no hay un cuarto secreto donde está un tipo como el papá de Darth Vader, así tal metido ahí. No, no, eso no existe. Es, ¿por qué tú no estás votando por estos tipos? Bienvenidos de vuelta a Let's Go. Hoy me acompaña una figura del periodismo deportivo conocido en el mundo del béisbol y me voy a atrever a dar una breve introducción, aunque su currículum es bastante extenso. Nada más y nada menos que un periodista venezolano especializado en cobertura de béisbol de Grandes Ligas y otros eventos deportivos internacionales. Trabajó en ESPN desde 2005 como productor, creador de contenidos y ha sido escritor también. Fue nominado a premios Sports Emmy Awards, Emmy Deportivos, y ha sido ganador del premio Telly en más de una oportunidad. Tiene más de 25 años de experiencia en medios y, por supuesto, cobertura de deporte. Tiene una maestría en comunicación social de la Universidad de Florida. Es editor en jefe y jefe de producción en una compañía de entretenimiento y ha producido con clientes como Johnny Walker, Empresas Polar, entre otros. Es colaborador o ha sido colaborador para el Salón de la Fama del Béisbol Latino y ha estado en plataformas de cobertura y transmisión global, entre esas, una de su propiedad, Diamante 23. León Telandino, bienvenido a Let's Go. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Y bueno, un placer estar contigo en esta oportunidad. Así que bueno, gracias por la invitación. De verdad que bien, un honor estar aquí contigo. Leonte, yo comienzo preguntando, ¿cómo te convertiste en periodista y por qué el béisbol? Mira, Jorge, yo no sé, cuando yo mismo me hago esa pregunta a veces y nunca consigo una respuesta específica, porque yo no lo elegí, el béisbol me eligió a mí, em, el béisbol eligió a mi familia, yo venía, o sea, el béisbol venía conmigo, viene conmigo de fábrica y yo simplemente, yo creo que soy eh, prácticamente una consecuencia del béisbol. Yo vengo de una familia muy involucrada en el béisbol desde todos los ámbitos, desde quizás de 3, 4 generaciones atrás. Mi abuelo fue un hombre muy ligado al béisbol en el Zulia, muy ligado al desarrollo del béisbol en el Zulia. Su familia fue inclusive eh, accionistas, fundadores del equipo Pastora. eh, entonces, eh, traemos una historia muy interesante, ¿no? Dentro de lo que es, dentro de lo que es el béisbol. Entonces, yo desde muy pequeño, prácticamente para mí es normal, pues, o sea, yo me crié en un estadio de béisbol, me crié en un estadio de softball, me crié alrededor de peloteros. Para mí era muy normal estar desde pequeño y entender todo lo que pasaba alrededor de mí. Cuando yo tenía 8 o 9 años de edad, ya yo, o sea, mis historias de niño eran aprender de Babe Ruth, aprender de por qué los Yankees eran los Yankees, aprender de cómo, qué había pasado con las Águilas del Zulia y por qué habían llegado. Mis grandes frustraciones de niño fue porque la Liga Occidental, Gavilanes y Pastoras se habían ido. Todo esto, o sea, un niño yo nací en 1978, entonces todavía en los años 80 ya yo tenía mucho conocimiento de las cosas que habían sucedido en el béisbol 30, 40, 50 años antes que yo. Y era porque era lo que yo recibía de mi abuelo y de su entorno, ¿no? Entonces estuvo tan involucrado en eso que para mí no había más nada.
ya cuando yo tenía 16, 15, 14, 15, 16 años, la pregunta era, ¿cómo iba a involucrar el béisbol en mi vida? Esa era la Ujú. gran pregunta. Entonces, pues bueno, ahí vino la pregunta. Siempre tú dices, bueno, como pelotero, ok, está bien. Yo juego béisbol desde que tengo 2 años. Perfecto. Lo jugamos, vamos a hacer en esto. Y llegó un parte, obviamente yo sabía en mi camino que yo no era mejor y yo mismo, ya yo mis 15, 14, 15 años, yo sabía que no tenía el nivel que tenían otros para poder aspirar a jugar béisbol. Entonces, el parteaguas llegó para mí con eh, mis profesores, mi manager, mis coaches en ese momento de béisbol. Yo tuve la suerte de que mi manager mi equipo principal cuando yo tenía 15, 16 años, yo estaba en cuarto año de bachillerato, mi manager me dijo a mí, me agarró un día, le hice una pregunta y le pregunté y le dije a mi manager Nelson González, que era en ese momento él también trabajaba como, él era el coach, el manager del equipo del Liceo Los Robles, con quien yo jugaba y también él era instructor también en la pequeña liga Coquibacoa. Y yo le pregunté una vez si él veía que yo tenía algún tipo de chance, pues porque estábamos jugando en un torneo donde en ese torneo estaban scouts viéndonos a nosotros, viendo a los niños. Ajá. Y yo le pregunté inocentemente, yo le dije, mira, dime la verdad, yo sé la respuesta, pero dime tú la verdad como manager, si yo tengo algún tipo de chance. Y él me dijo a mí, mira, ¿tú quieres llegar a las grandes ligas? Y yo, claro, claro, claro. Bueno, vete para la universidad. Entonces, yo desde ese momento, yo lo entendí de una vez. O sea, eso fue como un momento revelatorio en mi vida, que él me dijo, el camino para llegar a las grandes ligas está en la universidad. Tú le puedes decir eso a cualquier carajito de hoy en día y no entiende, pero yo tenía quizás en ese momento, porque me había criado en un mundo de béisbol, tenía como que la madurez suficiente y también sabía que el camino, cuando él me decía el camino era por la universidad, yo tenía ya una visión clara de que mi camino iba dentro de los medios de comunicación. Entonces, pues, como estaba familiarizado con los medios, tenía tantas personas alrededor de mí que sabía cómo era todo, yo dije, pues bueno, por aquí es el asunto. Entonces, para mí fue relativamente fácil poder trazarme el camino por donde yo iba y ese mismo camino que yo me tracé desde ese momento es el mismo camino que yo sigo hoy en día. O sea, nada ha cambiado. Realmente yo no he trabajado en otra cosa en mi vida que no sea béisbol. La única cosa que yo trabajé en mi vida distinta al béisbol fue mi primer trabajo, que fue como vendedor en una tienda de artículos deportivos en Maracaibo. Había una tienda muy famosa, una cadena de tiendas de deportes en Maracaibo que se llamaba Athletics. Claro. Este, y el dueño de Athletics era un amigo de mi familia, pues. Y yo cuando tenía 14 años de edad le dije, mira, yo quiero trabajar, necesito trabajar porque necesito comenzar a agarrar experiencia al menos en el mundo del deporte. Y Athletics para mí era un Disney World, o sea, yo entraba a Athletics y wow, imagínate, o sea, quería comprar todo. Y él me dijo, bueno, en los momentos de vacaciones del colegio, puedes venir a trabajar aquí. Entonces yo llegaba y comencé a trabajar ahí a los 14 años. Ganaba dinero y el dinero que me ganaba lo gastaba ahí mismo. Claro. Lo- Al menos tenía descuento de empleado. Y me parece súper interesante tu historia, Leonte. Agradecido de que la hayas compartido conmigo y por supuesto tiene mucho sentido, pero sobre todo el aprender a conocernos, ¿no? Tú hablabas de que en un momento descubriste exactamente quizás cuál era el camino, lo que necesitabas era ese apoyo de un mentor, de algún guía que terminase de empujarte, y creo que eso nos hace falta a todos en la vida, pero lo más importante y lo que creo que es más rescatable es que tú descubriste exactamente quién eras lo suficientemente temprano, porque puede haber sido el caso, como sucede en tantas otras profesiones, que la gente sigue el camino de sus padres o sigue el camino de alguien porque es lo que le dictan
lo que decide la sociedad para ellos, correcto. y terminan dándose cuenta de que eso no es lo que les conviene más adelante. Terminas perdiendo tiempo, correcto. Sí, Correcto. sí. De hecho, yo tuve también, en cierta forma también me pasó, mira, mi papá, mis 2 papás, o sea, mi papá y mi mamá, pues, eran aboga son abogados. Mi mamá ya falleció, mi papá todavía sigue con nosotros, y mi pap ambos eran abogados, fueron abogados. Este, yo de alguna u otra manera, yo decía, y mucha gente me decía: "Pero si tus 2 papás son abogados, ¿a dónde vas a coger con esa pata hinchada? Si ahí está el camino". Y yo sabía que allá había también un camino y me encantaba, me encanta todavía la parte legal. Creo que yo soy un abogado, dentro de mí vive un abogado, porque me crié en el mundo de los abogados, me crié o escuchando términos legales, me crié con la interpretación de las leyes, me crié porque mi papá aparte es un abogado, no es porque sea mi papá, pero mi papá era un tremendo abogado en la ciudad de Maracaibo, o sea, era un tipo muy crítico, muy estudioso sobre el tema de la justicia como tal. Entonces, fueron muchos años de entender todos esos criterios entre juristas, entre personas hablando en sus discusiones. O sea, yo me crié con mi papá y me crié con los amigos de mi papá. Entonces, Claro. eventualmente, los amigos de mi papá hoy en día son mis amigos. O sea, son personas que tienen 20, 30, 40 años más que yo y todavía los considero, o sea, y ellos me criaron a mí, pero terminamos siendo una relación de amigos. No es que ellos eran amigos de mi papá, sino que terminamos siendo también amigos, a pesar de la diferencia de edad, a pesar de que yo era un niño, pero yo prácticamente me criaba me crié entre ese grupo de personas bueno, que eran, imagínate, abogados, jueces, diputados, políticos. Entonces, todos estaban involucrados en el deporte también, porque también había una gran pasión, ¿no? Por el béisbol en ese gremio. Y, pues bueno, o sea, aprendí muchas cosas, aprendí como que los términos legales. Y una oportunidad yo le dije a mi papá, cuando yo comencé a estudiar comunicación social en la Universidad del Zulia, yo le dije a mi papá, mira, yo tengo tiempo suficiente, esto es demasiado fácil para mí. O sea, en mi primer semestre yo le dije a mi papá, mira, esto es demasiado fácil para mí. Yo voy a seguir estudiando comunicación social, pero esto es demasiado fácil para mí. Ya yo había comenzado a trabajar en los medios de comunicación, porque yo comencé mi carrera y a los 2 meses comencé a trabajar en la radio, en Maracaibo. Y yo le dije a mi papá, mira, esto es muy fácil para mí. Quiero estudiar derecho paralelamente. Quiero ser abogado y periodista. Mi papá me dijo, bueno, yo te la voy a pagar, pero si a ti te raspan una materia en comunicación o una materia en derecho, no vas a estudiar ninguna de las dos, te voy a sacar de las dos. Entonces yo cogí miedo y yo dije, wow, o sea, estoy arriesgando demasiado. Y yo dije, bueno, no, ¿sabes qué? Mejor no. Y lo dejé así y me enfoqué más en trabajar. Entonces, por eso es que prácticamente desde los 17 años, yo comencé una carrera en los medios de comunicación. Leonte, y hablando de trabajo, cuál ha sido el logro que más te enorgullece? ¿Qué punto en tu carrera sientes tú que ha sido ese logro profesional emblema para ti? ¿Y cómo te sentiste cuando lo alcanzaste? Wow, bueno, yo creo que son varios. Yo no puedo decir que hay uno porque, mira, yo soy muy exigente conmigo mismo. O sea, yo tiendo a veces a minimizar Ujú. las cosas que a veces he logrado. O sea, no tiene nada, o sea, como cualquier persona, ¿no? Cualquier persona puede ver, tú puedes decir, mira, yo voy celebrando, tú sabes, ese concepto moderno de celebrar los logros pequeños y que tú mismo te des, poquito como que tú mismo te vas dando palmadas y no sé qué. Llega un momento, o al menos para mí, llegan momentos donde yo sé que son logros, pero tiendo a minimizarlos mirando en el próximo reto, porque mi gran amigo Gustavo Aguado, soy es uno de mis grandes amigos, Gustavo Aguado, el fundador y bueno, líder de la agrupación Guaco, me dio una lección hace muchos años que me dice,
que es la base de Watt. Es el hombre que el hombre que vive en el pasado es un pendejo. Entonces, en base a eso, o sea, Gustavo siempre decía, mira, tú siempre tienes que estar mirando hacia adelante, tú no tienes que, o sea, ya lo que hiciste, lo hiciste. Ya él dijo que pegó, pegó, ya no importa, ya, o sea, pegó, oh, pero es que pegó y marcó una época y no sé qué, ya está, ya pegó y ya pegó. ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es el próximo? Entonces, cuando tú entras en una mentalidad así, te vuelves demasiado exigente contigo mismo Ujú. y hasta puede ser, y he entendido que puede ser inclusive a veces dañino Correcto, contigo mismo y a veces hasta un poco tóxico, porque no te detienes a disfrutar, no te detienes, como dice el dicho, a oler las flores, sino que correcto. estás pensando en lo próximo, en lo próximo, en lo próximo. Entonces, durante muchos años, por ejemplo, yo tuve 18 a una carrera de 18 años en ESPN y durante muchos años yo logré hitos importantes dentro de lo que es el desarrollo de la televisión, el desarrollo de los medios de comunicación, he podido, ahora miro hacia atrás y digo, wow, pero es que eso lo hice yo, wow, pero eso lo hice yo. Y te puedo decir como, o sea, por ejemplo, cuando yo llegué a ESPN, una de las razones que me contrata ESPN es porque me dice un vicepresidente de producción, me dice, mira, es que el problema es que aquí no tenemos una marca de béisbol y de la forma como tú y yo estamos hablando, yo necesito crear una marca de béisbol acá y que ESPN sea visto como un canal de béisbol. Y en ese momento no había nada, simplemente habían unos derechos de béisbol y unos narradores relativamente nuevos que ya tenían una carrera de 5, 6, 7 años narrando, quizás un poquito más, que eran Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez quizás con una carrera un poco más dilatada, y me decían, bueno, nosotros tenemos esto, pero ¿hacia dónde lo llevamos? Y ellos confiaron en mí en el sentido de que, bueno, me fueron dando rienda suelta a las ideas y se fue desarrollando una marca de una marca que, que terminó en un concepto llamado ESPN Béisbol, que terminó siendo una marca líder en el mercado completo hispano a nivel global de cómo se desarrolla el béisbol, siendo una marca multiplataforma, teniendo ESPN una omnipresencia de medios de comunicación. Y eso incluyendo, eh, por ejemplo, con el tema de, no solo en el tema de televisión, sino en el tema de televisión, el tema web, en el tema de redes sociales. Ujú. O sea, eh, yo un día, hace, ¿qué te digo yo? Hace 15 años atrás, 15, no sé, ya ni se va el tiempo. Un día agarré un teléfono y les dije, oye, hay una cosa nueva que se llama Twitter, vamos a abrir un Twitter de ESPN, porque es la tendencia de las marcas grandes. Y en ESPN nunca creyeron en eso, porque ESPN es muy corporativo y entonces ESPN es una marca que no cree en eso. O sea, son empresas corporativas y burocráticas muy grandes y no creen en los cambios. La tecnología es difícil de adaptar Claro. porque son muy tradicionalistas. Entonces, en algunos aspectos me dieron rienda suelta limitada, pero esa rienda suelta estaba creando un impacto grandísimo en el mercado y ese impacto grandísimo en el mercado estaba empujando un éxito sostenido para la empresa en un continente entero. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está guiando esto? Y cuando te das cuenta, el monstruo era un monstruo que parecía ya como un monstruo como Mazinger Z, un monstruo gigante, un robot gigante que está siendo controlado por un tipo chiquitico dentro de en el Pilder, pues, por Koji Ajá. Kabuto. Entonces ahí es donde tú dices, wow, tú miras hacia atrás y decías, no, pero es que el que tenía las llaves del Ferrari era yo. Entonces, ese tipo de logros yo veo hacia atrás me da mucho orgullo a nivel profesional, por ejemplo. Me da mucho orgullo, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de salir de ESPN, yo me fui de ESPN y renuncié a ESPN. Y me fui a ESPN por irme a Major League Baseball. Y cuando Ujú. me di cuenta cuando llegué a trabajar en la oficina del comisionado de las grandes ligas, me di cuenta que yo era el único hispano en el nivel de ejecutivo de Major League Baseball y me di cuenta que nunca era el primero.
Entonces yo dije, pero es que no puede ser, ¿qué pasa aquí? Y era prácticamente uno de los pocos ejecutivos hispanos reales, porque otros así, ¿no? Pero es que yo soy, yo medio hablo español, yo soy hijo de pues mexicano, yo soy el hijo de puertorriqueño. No, 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 no. Que entienden el fanático hispano. Entonces, yo decía, wow, o sea, veo hacia atrás y veo cosas impactantes que realmente hoy me hacen sentir orgulloso, este, y también hacen sentir a mi familia orgulloso porque hoy en día más que por mí lo hago por ellos, pero tiendo a no ver mucho hacia atrás, De sino que acuerdo. tiendo a ver más hacia adelante, porque creo que ver hacia atrás, como dice Gustavo, el hombre que mira hacia el pasado es un pendejo. Sí, el pasado nos ayuda quizás a entender el presente, pero sin duda alguna no define el futuro y tampoco nos empuja hacia el futuro. Sí, sí, sí. Sí creo que es importante, como dices tú, de vez en cuando darnos cuenta de hasta dónde hemos llegado y eso solo nos lo permite mirar hacia atrás. Claro, claro. Vamos a meternos en el terreno, León, ¿te parece? Porque la gente sabe que tú eres un hombre de béisbol y yo estoy deseoso de tener ciertas conversaciones duras de las que me encantaría escuchar tu opinión. Y hay algo de lo que conversamos mucho nosotros los fanáticos, ¿no? Están los fanáticos a quienes nos llaman trasnochados o dinosaurios, que somos enamorados del béisbol de antes, y Exacto, yo están los también, yo fanáticos soy de eso. y están los fanáticos modernos. ¿En qué grupo estás tú? ¿El béisbol de antes o el Depende. béisbol de ahora? No, depende. A mí me gusta el béisbol de todo. Yo hay una debilidad que yo tengo y mi debilidad es el béisbol como tal, el juego. Eh, para mí el juego es maravilloso todavía y no pierde su esencia y por eso es que siempre tengo ganas de estar mirando hacia el futuro, porque siempre tengo ganas de estar viendo cuál es lo próximo, cuál es el próximo paso y cómo hacemos para crecer el juego para crecer más y más y más el juego, en mi caso, eh, en el fanático hispano global. ¿Qué se le da al fanático? ¿Cuáles son esos elementos? Yo, yo por lo menos el béisbol del pasado, obviamente a mí, yo soy un enamorado de la historia, soy parte de la Sociedad Americana de la Investigación del Béisbol. Bueno, o sea, soy un enfermo de la historia. O sea, yo eh, todavía, o sea, cuando tengo tiempo de leer, leo libros de historia de béisbol para entender más pasajes donde no he llegado. O sea, el béisbol es tan extenso que hay cosas que yo no sé, a pesar de que he pasado 45 años de mi vida leyendo de béisbol desde que tengo 8 años. Este, entonces, el béisbol del pasado es es una historia tan bonita de cómo se iba desarrollando y cómo se iba generando un deporte y cómo conectaba con los fanáticos. Eso era lo especial y la conexión que muchos fanáticos todavía tenemos con el béisbol del pasado era porque conectaba muy bien. El problema se vuelve cuando hoy en día y en los últimos años, en la parte del negocio va primero. Ujú. Cuando tú pones primero el negocio, cuando tú pones primero tratar de sacarle algún tipo de beneficio económico por encima del contexto que te da el juego, es cuando el fanático no entiende muy bien. El fanático dice, pero ¿por qué hay cierta incomodidad que siento? Cuando tú tienes cierta incomodidad hacia algo de béisbol, es porque está pasando ese proceso y tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta que eso es lo que está pasando, pero eso es lo que está pasando. Entonces, cuando pasan cosas como esa, ahí es cuando yo digo que el béisbol del presente, lo hemos perdido muchas cosas. ¿Qué es bueno del béisbol del presente? Me encanta la analítica por el otro lado, o sea, me encanta la sabermetría, me encantan todas estas cosas que la tecnología nos permite hoy ver el juego de otra manera pero también el uso excesivo de todas estas cosas, indiscriminado, por algunas personas dentro del béisbol, no me gusta mucho porque hay personas de mucha influencia dentro de las grandes ligas a nivel de esfera muy alta,
de esferas muy altas, que han utilizado estos recursos tecnológicos para tapar un poco el conocimiento empírico del juego, Ujú, ¿entiendes? Entonces, ujú. es como que si yo utilizo, es como el que hace, tú sabes como en el colegio tú, ahí de pronto tú estudiabas mucho y para sacar un 20, como decimos en Venezuela, que es del 1 al 20 las notas, estudié mucho para sacar 20, pero de pronto hubo alguien que no estudió mucho y sacó 18 sin estudiar mucho. Entonces, pasa así, en el béisbol pasa lo mismo. Hay gente que son genios del juego porque se han desarrollado en el juego y hay otros que han llegado como paracaidistas y utilizan todos estos recursos tan novedosos para justificar un poquito su presencia en el juego. Entonces, cuando hay decisiones que se basan en esas cosas, es cuando los empíricos y cuando los que tienen años y una vida entera en el béisbol dicen, no me gusta esto. Tú no puedes comparar, por ejemplo, en el día de ayer, los Marlins de Miami contrataron a Clayton McCullough, coach de primera de los Dodgers de Los Ángeles, como su nuevo manager para el año que viene. Y tú dices, ¿realmente eso es lo que es? ¿Realmente tú me estás diciendo que los Marlins van a contratar a un tipo que viene de trabajar en el equipo de trabajo de los Dodgers de Los Ángeles, por muy campeón mundial que sea? No dudo de la ética de Clayton McCullough, no dudo del conocimiento del juego, pero con tantos hombres geniales de béisbol que hay disponibles en el mercado y específicamente para un mercado como Miami, eso es lo mejor que el béisbol me puede dar, eso es lo mejor que me puede dar. Entonces, ese tipo de decisiones van afectando el juego completo, van afectando el juego completo y van creando una narrativa que a veces los fanáticos les cuesta digerir. Y en eso es lo que vivimos prácticamente todos los días. Yo me quedo con una combinación de todo. Me quedo con lo mejor que podemos agarrar del presente, de analítica, sabermetría, más la historia, más lo que nos dio el pasado. Y hoy en día lo conjugo mucho. Yo soy un fanático, pero enfermo, enfermo, empedernido del béisbol japonés. He descubierto el béisbol asiático, digamos, bueno, en los últimos 15, 20 años, pero he tenido la oportunidad en los últimos años de estar muy cerca del béisbol asiático y lo he descubierto entendiendo la cultura asiática y es otra cosa completamente porque el negocio no va de primero. Entonces tiene Ujú. mucho de ese béisbol del pasado. Sí, de hecho, tú lo ves, por ejemplo, en un evento como la serie, el World Baseball Classic, tú notas la diferencia culturalmente hablando de cómo juega el equipo japonés en el terreno y cómo juega un equipo como el americano o inclusive equipos del Caribe que han, digamos, salido un poco de la cultura tradicional caribeña del béisbol. Y Claro. por eso es que los japoneses son tan exitosos en este tipo de torneos, sin que necesariamente sus ligas tengan el alcance que tiene MLB, por ejemplo. Sí, pero es que no les interesa. Ese es el tema que a veces no entendemos, porque los asiáticos piensan con el otro lado del cerebro. Correcto. Entonces, tú dices, pero bueno, ¿cómo ellos tienen un gran producto y cómo nosotros no lo consumimos? Es que a ellos no les interesa porque de la forma como se comercializa, de la forma como se vende y dentro del ecosistema económico que ellos tienen, es suficiente y ya. Lo que pasa es que las grandes ligas se han convertido en un sistema donde nunca es suficiente. Correcto. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Hasta dónde es más, 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 más? ¿Quién es el que va a ganar más? ¿Quién es el que va a ganar más? ¿Cuánto va a costar el año que viene una cerveza? ¿Cuánto va a costar el año que viene un parqueo? Entonces, y no estoy diciendo que de pronto no pasa en otras ligas, porque la economía del mundo es así es el mundo capitalista y así debe ser, debe ser así. Pero tienen que haber va a llegar un momento, llega un momento que el mismo fanático, y hay tantos ejemplos que ha pasado donde el mismo fanático te pone un stop y te dice, calma, es que el contexto del juego tiene que ir primero que el tema económico. Esa es la gran disyuntiva del béisbol profesional en todo el mundo. Pero yo creo que todavía, por ejemplo, en ligas como, sobre todo como Japón, un poquito menos, digamos, un poquito más bajo en Corea o en Taiwán, pero que ellos han entendido esto y han entendido cómo darle al fanático conexión, autenticidad,
eh, una buena relación con el juego, cultura y tradición, no se han despegado de sus comunidades y su historia y al mismo tiempo cosechan poco a poco una marca global. Leonte, el premio MVP todos los años da de qué hablar, porque para muchos como que el criterio va cambiando con el tiempo y no hay continuidad sobre cómo se elige quién va a ganar. ¿Cuál es tu concepto del MVP en el béisbol mayor? Eh, el que el que mejor, para mí, es el que más haya ayudado a su equipo a clasificar a la postemporada. O sea, no creo en el MVP darle, yo no votaría por un MVP, por muy bueno que tú seas, si tu equipo no clasificó o si y tu equipo está en el Mm, último lugar. No soy de los que cree eso. A menos de que hiciste algo totalmente grande y majestuoso, histórico y único, que bueno que tenga que entrar en la conversación. Lo bueno del MVP y de todos los premios que eligen los periodistas, mucha gente lo critica. Es parte de la controversia. Y te voy a decir una cosa, la controversia es lo que alimenta diariamente el béisbol. de La acuerdo. controversia, la opinión. Si no hubiera controversia y opinión distinta, primero fuera demasiado aburrido. Y segundo, entonces hagamos un cuadro con estadísticas y entonces, bueno, mira, si tú, el que llegó a tantos honrones, tantos de promedio, tantas impulsadas, tantos de porcentaje en base, tanto de esto, ya dale automáticamente el MVP y ya, y no hay nada. Sería demasiado aburrido y automatizado y todavía habrían controversias por la forma como los peloteros tratan de llegar a esos hitos, ¿no? A esas estadísticas. Yo creo que el tema lo bonito de los premios y sobre todo con los votos de los periodistas, que esa es la parte que a veces muchos peloteros no entienden, que a ellos les arrecha que a veces inclusive periodistas como yo se los digan, es que hay peloteros que subestiman el criterio del periodista, porque dicen, tú no eres el que juega. Sí, pero el que ve el juego de otra manera, el que ve el juego de manera crítica, es el periodista y no el pelotero. El pelotero siempre va a ser el cheerleader del otro pelotero, porque son colegas. Claro. Entonces, no es lo mismo el sentido crítico como lo ve el periodista de una manera muy objetiva. Entonces, cuando tú sumas en un pote de esos 200 o 300 periodistas, 200 o 300 votos, tienes diversidad de criterios, tienes el criterio tuyo, el mío, el del otro, el del otro, el del otro. Yo lo puedo ver de una manera, él lo ve del otro, él lo ve del otro, él lo ve del otro, y cada quien vota por su criterio. Ahora, cuando todos esos criterios se juntan en un pote, en una papeleta de votación, y sale uno, pues bueno, esa persona no solo está ganando porque se lo merece, sino que creo que es aún más merecido porque estás unificando criterios de alguna u otra manera. Entonces, he aprendido con el tiempo de que más bien, en vez de criticar, o sea, esa corriente que critica las formas de la forma de cómo se vota para los premios como el MVP, es una corriente que proviene de simplemente de una crítica destructiva y no realmente de una crítica justa. Y al Ok. contrario, me gusta, cada día más me gusta que el criterio para votar, incluyendo para el MVP, es que el único criterio es que no hay criterio. Si algo he aprendido yo con el tiempo, Leonte, es a apreciar la diversidad. Yo era de los que me enganchaba en discusiones como esta para validar mi argumento. No Correcto, necesariamente para disfrutar, no necesariamente para disfrutar la opinión de los demás y tratar de entender su punto de vista. exacto, Y cosas como la discusión sobre, de lo que vamos a hablar en un ratico, quién es el mejor de la historia en cierto deporte. Bueno, uno se claro, enfrasca en vender al de uno, ¿no? claro, Y a veces olvida que lo bonito de las discusiones está en escuchar el punto de vista del otro y porque el otro está convencido que él también tiene la razón. correcto, correcto, correctamente. Y eso es lo bonito del debate y la opinión. Y mira, y por eso es que el debate y la opinión hoy en día es lo que alimenta el deporte. Mira, hay algo que nosotros, y cuando tú me hablas de logro, hay algo que nosotros hemos logrado, por ejemplo, en la plataforma de Diamante 23.
que básicamente Diamante 23 se ha convertido una cadena digital, un ecosistema de generación de contenidos para televisión, para plataformas digitales, para redes sociales, para plataformas de streaming, etcétera. Y hay una cosa que hoy en día es la realidad de donde estamos viviendo. Y es que más gente consume el contenido de discusión que el propio juego, que el propio juego. Ujú. Porque es que la discusión te alimenta tu propio criterio. Y la Totalmente. gente hoy necesita este tipo de espacios para alimentar su propio criterio porque no lo está alimentando de otra manera. El debate y la opinión hoy en día son las nuevas fuentes de información. Y no necesariamente en un debate tú vas a dar todos los, porque en un debate tú estás dando tus argumentos. Si yo estoy debatiendo contigo un punto, mis argumentos para tratar de convencerte a ti son los puntos, son los hechos informativos. Entonces, si tú estás escuchándolo, tú te estás alimentando y estás entendiendo qué es lo que está pasando, perdón, porque te estoy dando la información correcta. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y hablando de temas controversiales, aquí viene uno que me encanta y que también es de esos temas que discutimos nosotros los fanáticos eternamente. El béisbol, históricamente, por alguna razón más que otros deportes, y a lo mejor tú lo sabes, pero sin salirnos mucho de la pregunta, se ha llenado de escándalos de distinta índole. Y uno que me viene a la mente siempre es, por ejemplo, el caso Barry Bonds, que para muchos es un GOAT, probablemente uno de los mejores peloteros si lo circunscribimos exclusivamente a lo que pasa dentro de las líneas de terreno Sí, que ha visto el béisbol. Sin embargo, Barry Bonds no está en el Salón de la Fama y se atribuye al hecho de que estuvo involucrado en casos de esteroides. Ahora, hay quienes dicen que en ese momento no era penado el esteroide y que no podemos calificarlo de trampa porque no estaba penado como si estaba, por ejemplo, el hecho de apostar, cosa que le sucedió a Pete Rose. Entonces, ahí hay dos escándalos del béisbol que yo quisiera escuchar qué opina León Telandino sobre qué tanto se parece o en qué tanto se diferencian en lo que se refiere a que ninguno de los dos está en el Salón de la Fama. ¿Son lo mismo o no? mira, el tema del Salón de la Fama, mucha gente dice, bueno, pero es que deberían cambiar un poco las reglas de exaltación y todo eso. Y yo no creo que debería cambiar el sistema de exaltación. Yo lo que creo es que el Salón de la Fama existe y tiene mecanismos para poder tratar todos estos temas. Y esos mecanismos se llaman los comités de veteranos. Em, que Barry Bonds no sacó los suficientes votos. Barry Bonds, ¿por qué no está Barry Bonds en el Salón de la Fama? No es porque él esté descalificado de la papeleta de votación. Él cumplió y, y ha cumplido sus 10 años de elegibilidad. El tema es que Ujú. los votantes no han votado por él. Simplemente, votantes no han votado por él. La pregunta es, tú tienes que tocarle la puerta a los 400 y pico de votantes y decirle, oye, ¿por qué tú no estás votando por Barry Bonds? Ese es el tema. No es que porque, no es que el béisbol, o sea, hay una corriente de diciendo, no, es que el béisbol, es que hay un complot. No, no, eso no existe, no existe. No hay complot, no hay nada, no hay una mano pelúa, no hay un cuarto secreto donde está un tipo como el papá de Darth Vader, así tal metido ahí. No, no, eso no existe. Es por qué tú no estás votando por estos tipos. Y simplemente la mayoría de esos votantes en el tema, volvemos al tema de los sistemas de votos, tienen un criterio unificado donde dicen yo no puedo votar por este tipo que estuvo involucrado en esto. Ahora, ¿dónde está el tema de la doble moral? El tema de la doble moral es que para esos votantes, ¿cuál es esos votantes están votando en su mayoría por una percepción? Cuando tú das un voto, es una percepción. Es igual que un voto político. Tú Correcto. percibes a un político más capacitado que otro y votas por él para ser presidente. Así de fácil. Entonces, tú aquí estás votando por una persona que tú percibes que es de buena costumbre, que tiene los números para hacerlo,
En ese sentido, Barry Bonds, por ejemplo, no hay ninguna duda de eso, pero tú percibes que no fue totalmente limpio, a pesar de que no rompió ninguna regla. Ujú, Entonces, ahí es donde tú dices, pero bueno, ¿cuál es el criterio de la mayoría de estos votantes? ¿Por qué estos votantes están teniendo un criterio negativo en cuanto a esto? Esto es una gran pregunta de hacérsela. Muchos en los últimos años han ido evolucionando su pensamiento y todos estos jugadores que han estado señalados por la época de los esteroides han ido subiendo los votos que año a año van teniendo. De hecho, hay jugadores que están en el famoso informe Mitchell, que terminó siendo un total fiasco en el béisbol, porque fue puesto por o sea, el informe Mitchell terminó siendo una cacería de brujas en el béisbol histórica. Entonces, todas las personas que estaban, que anotó el senador Mitchell, por cierto, indicado como un delincuente dentro de inclusive del caso Epstein y todo, o sea, hasta ahí llegó, o sea, es una ramificación bien grande, pero terminó siendo un fiasco el informe Mitchell. Sin embargo, perjudicó muchas de las carreras y la percepción pública de muchos peloteros, de cómo era su relación con sustancias anabolizantes que no eran prohibidas, ¿ok? Fueron prohibidas posteriormente. ujú, Entonces, eso era como si, entonces tú me estás a mí penando, como si, hay un ejemplo que yo escuché hace un tiempo, es como decía, es como si yo en el frente de mi casa pongo un pare, la ciudad pone un pare, y a partir de hoy, tú dices, mira, a partir de hoy el que se vuele ese pare tiene que pagar una multa. O pusiste un semáforo, el que se traga el rojo tiene que pagar una multa. Entonces tú vas a decir, bueno, de todas maneras, como yo sé, Jorge, que tú te tragaste ese rojo como 200 veces en el pasado, te voy a poner multas del pasado porque tú te lo tragaste porque el semáforo está hoy. No tiene sentido. Yo creo que ellos deberían estar en el Salón de la Fama. Yo creo que Clemens, que los Bonds, que Sammy Sosa, todos ellos deberían estar en el Salón de la Fama. Y el tema de Pete Rose es un tema más que no depende del Salón de la Fama. Yo pensaría que si Pete Rose está dentro del comité de veteranos, Pete Rose sería votado inmediatamente al Salón de la Fama por parte del comité de veteranos. El problema es que ningún comisionado de las grandes ligas se ha atrevido a quitarle la inelegibilidad. Me parece que son reglas demasiado antiguas, como tú puedes ver hace poco Tucupita Marcano, campo corto venezolano, infielder venezolano, que fue el primer jugador suspendido de por vida en las grandes ligas, activo, por un tema de apuestas en más de 100 años. Entonces, ¿cómo tú a nivel legal, volvemos a la parte mía legal, ahí es donde yo digo, sí, es perfecto, él rompió una regla, perfecto que es la regla, pero no necesariamente porque hay una regla tiene que ser que está bien. Yo no estoy diciendo que está bien apostar, pero tampoco estoy diciendo que en el mundo de hoy, del 2024, es justo que tú sacas a una persona y lo declares inelegible de por vida. Primero, porque son conceptos legales demasiado antiguos, retrógrados, y que hoy en día inclusive afectan hasta el derecho al trabajo de la persona. Entonces, creo que son ramificaciones muy grandes. Yo pensaría que Pete Rose debería estar yo pienso que debería estar en el Salón de la Fama Pete Rose, debería estar Barry Bonds, deberían estar todos. Y eso es un pensamiento que ha ido evolucionando no solo en mí, sino también en todos los votantes de que pertenecen, como yo, a la Asociación de Escritores de Béisbol de América. sí. Fíjate que en lo único en lo que yo, por primera vez en el tiempo que tenemos conversando, León, me apartaría es el hecho de que Pete Rose esté en el Salón de la Fama. Ya obviamente es una opinión personal, como hablábamos hace 5 minutos, la importancia de la diversidad de criterios. Yo siento que la falta que le cometió Pete Rose al béisbol, siendo un elemento del béisbol, una figura a quienes personas como tú y como yo vimos como un ídolo, Claro, envió un mensaje equivocado sobre lo que es el irrespeto a las reglas, porque volvemos, en el caso de Barribón no había una regla que penara que él usara claro, anabolizante, pero en el caso de Pete Rose existía una regla que él claro, a conciencia decidió violar y atentó directamente contra el espectáculo del que él formaba parte. Pero bueno, correcto. No, y eso es parte de la discusión. Y es más, o sea,
no dejas tú no dejas de tener la razón en ese punto de vista. Tienes la razón, obviamente, porque las reglas están para ser escritas. O sea, las reglas están escritas para ser cumplidas. Ahora bien, en la visión macro, el análisis es de qué forma esas reglas, y no estoy diciendo que hay que quitarlas, pero de qué forma están escritas esas reglas, por qué fueron escritas, cuál es la razón de eso. Y ese es, por ejemplo, tú sabes que ese es cuando tú eres un anotador oficial, y eso lo decía hace poco, conversaba con mi buen amigo Gil Reyes, uno de los mejores anotadores del béisbol profesional en el mundo entero. Y Gil, que es asesor también de la Federación de Béisbol de Australia y está haciendo un gran trabajo allá en Sydney. Y Gil decía, mira, lo que pasa es que el anotador oficial de béisbol tiene un trabajo que no es solo anotar. La gente cree que el anotador simplemente anota. El anotador es el que interpreta las reglas del béisbol. Porque es que Correcto. las reglas del béisbol y en parte los umpires están ahí, no solo para ejercer las reglas, sino para interpretar las reglas. Y El cuando tú espíritu, interpretas la regla, tú tienes que entender es cómo fue escrita, el por espíritu de qué la fue regla. escrita, quién la escribió y con qué Sí, intención de para que de acuerdo. esa manera tú le puedas dar cumplimiento a las reglas. Entonces yo creo que cuando tú pusiste a Pete Rose, mira, inelegible, sí, es cierto, está en contra de las reglas, pero realmente se le dio la intención, se le aplicó la regla bajo la intención realmente que tenía la regla en forma de ser aplicada. Ahí me quedan dudas. Sí. En lo que sí estamos de acuerdo es que las reglas deben evolucionar conforme evoluciona la sociedad, no solo en Es el correcto, deporte, sino en es todos los correcto, ámbitos de la vida, es porque correcto, es fueron correcto, hechas en un contexto histórico donde tuvieron sentido, pero con el progreso las cosas tienen que ir adaptándose y con ella debe venir la adaptación de las reglas que en algún momento tuvieron sentido, pero que ya lo dejaron de tener. es correcto, es correcto. Así mismo. Una ¿Alguna anécdota con algún deportista élite que te haya marcado y se haya convertido para ti en una lección de vida, Leonte? Sí, mira, he tenido bueno, obviamente he tenido la suerte de pasarme por tantos atletas de toda la vida, desde uno de mis grandes ídolos, Luis Aparicio. Tengo una excelente relación con él durante, bueno, su vida productiva. Compartimos mucho, pude entender mucho su mentalidad, su rectitud, el amor por el juego por parte de Luis. Luis ha sido un ejemplo dentro y fuera del terreno. Por eso es que en Venezuela y en Latinoamérica no nos cansamos de dar homenaje a una persona que no solo lo dio en el terreno, sino que también entendió desde muy joven un legado que tenía y cómo lo desarrolló y cómo jamás se salió de la línea. O sea, y hasta hoy en día. Entonces, Luis es un salón de la fama, pero es más salón de la fama de la vida, que es más importante todavía. Como papá, como esposo, como hombre espiritual, como todo. Siempre Luis ha sido un gran ejemplo en ese sentido. Tengo una excelente relación también con don Juan Marichal. Y cuando tú dices, y fíjate que todos tienen algo en común, quizás de muchos de los que te puedo nombrar, todos tienen algo en común, que son Salón de la Fama. Y el tema es que sean Salón de la Fama, es que llegar al Salón de la Fama de Cooperstown no es solo que te están premiando en el terreno de juego, sino que te están premiando el paquete completo. De acuerdo, Porque sin el paquete completo no llegas. Y de eso es el acuerdo. mensaje que nosotros le decimos a los jóvenes. Ese es el mensaje Correcto. que yo hablo tanto con los jugadores. Mire, yo trabajo con las ligas menores, casualmente con los Chivos de Hartford. Y el mensaje que nosotros le decimos a los jugadores es que por aquí el camino, por aquí es el camino y el camino no, o sea, la parte de terreno de juego, salir y batear, salir y lanzar, salir y coger una bola, ganar un juego o perder un juego, es solo una parte de, pero el tema es que tú seas un Grandes Ligas dentro y fuera del terreno, que tú seas un Grandes Ligas en la sociedad y que seas un salón eventualmente, seas un salón de la fama de la sociedad y de la vida. Por ejemplo, he aprendido muchísimo de mi buen amigo Vladimir Guerrero. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de acompañarlo durante todo su camino hacia el Salón de la Fama, hacia Cooperstown, tanto en la preparación, cómo ayudar, cómo hacer para encaminar a Vladimir Guerrero hacia el Salón de la Fama y luego, pues, la celebración, cómo asumes la inmortalidad con Vladimir Guerrero. Y
y Vladimir es un ejemplo de humildad tan grande, tan, o sea, yo dudo que haya una persona, que yo haya conocido una persona en mi vida, que tenga, que haya tenido tanto impacto, tanto éxito en su área, en su deporte, y que a la misma vez sea, sea tan humilde y tan con los pies en la tierra, en el sentido de que no existe en él ningún pedazo de ego. Ujú. Y no es malo el ego, al menos porque al menos el ego te lleva en pequeñas dosis, te lleva al menos a lograr ciertas cosas, a buscar ciertas cosas, a tener ciertas oportunidades. Pero es que en él es nada. Entonces, ahí se cae los ejemplos de cómo llevar una vida muy humilde, sin ego, a pesar de la grandeza que tú puedes alcanzar. Vladimir Guerrero es un gran ejemplo de eso. Y yo aprendo de todo. A mí me parece que son grandes lecciones. He tenido un gran maestro también toda mi vida, que es Ozzie Guillén. La genialidad de Ozzie, el cerebro de Ozzie es, yo siempre le digo, el cerebro de Ozzie lo tienen que poner en un museo el día que ya no esté aquí con nosotros, porque es digno de estudio. Entenderlo dentro y fuera del terreno, entender su genialidad, entender su visión del juego, entender su visión de vida. O si es un campeón de serie mundial, un salón de la fama, dentro y fuera del terreno, como papá, como esposo, como hombre espiritual, como amigo, eh, sobre todo eso, como amigo, como persona, o si también se lleva grandes méritos. Sí, algo que quiero rescatar de lo que has dicho, León, aquí estuvo Efraín Sabarce. Tuve la fortuna de conversar con Efraín hace un par de episodios atrás. Y cuando hablamos del tema Luis Aparicio, porque Efraín también es un enamorado de Luis Aparicio, eh, Efraín me dijo algo que tú lo mencionaste también sobre cómo construir su legado teniendo el mismo nombre que su padre, cosa que no es fácil. Sí. Entonces, el nivel de dedicación, el nivel de entrega, el nivel de enfoque que tienes que tener, porque fíjate que si tú a través de la historia ves deportistas que han sido hijos de, incluso teniendo el mismo nombre, no van para el baile, No, 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 no. no van para el baile. Bueno, Y hay que otra tener cosa, una serie de, es que hay que tener, no es solo el nombre, es que hay que tener una serie de, hay que tener una disciplina muy grande, muy grande. Mira, también casualmente con Vladimir Guerrero, conozco a su hijo desde que es muy, muy niño. Y Vladi Junior entonces es el ejemplo de esa disciplina, de lo que está claro, triunfando en grandes ligas. O sea, Vladi Junior realmente tiene la posibilidad de ser un salón de la fama como su papá. de acuerdo. Realmente la tiene. Y aunque creamos lo contrario, para ellos, y a eso era lo que iba, es más difícil que para Jorge Medina o León Telandino, que no tuvieron al padre que fue figura en el deporte de élite. Claro. Sí, Eh, sí, sí, mira, hasta el mismo Juan Soto lo decía hace poco. Mira, hace poco conversaba yo con Juan Soto y Juan Soto decía, y Juan Soto, estábamos conversando en una entrevista casualmente y decía Juan Soto, mira, ¿tú sabes qué es lo difícil de aquí? Lo que pasa es que cuando yo fui, me decía Juan Soto, cuando yo fui a un tryout y yo fui a mis primeros tryouts en Santo Domingo, y decía, en mi misma clase, en mi mismo año, estaba Vladi Junior, estaba Fernando Tatis Junior y estaban otros hijos de otros jugadores. Y estaba, entonces, cuando los scouts llegaban a ver el grupo de muchachos, decían, bueno, yo quiero ver, tráigame al hijo de Vladi, tráigame al hijo de Tatis. Pero nadie decía, traigan al hijo de Soto. Y a claro, él lo ningunearon. Tú sabes y tú sabes qué generó eso. Eso generó en Juan Soto ujú, un enfoque tan grande, él lo dice, eso generó un enfoque tan grande en él, que él dijo, bueno, a mí me van a tener que conocer por mí, voy a tener que trabajar el triple porque yo no tengo un nombre para que me den a mí la preferencia, para que a mí me digan, bueno, ahí viene el hijo de Pedro Martínez, ahí viene el hijo de Manny Ramírez, ahí viene el hijo de Fernando Tatis, ahí viene el hijo de Miguel Cabrera. No, no, dijo Juan Soto, yo tengo que trabajar por mí.
y su nivel de dedicación es tal, su nivel de enfoque es tal, su nivel de disciplina es tal, que ahí estamos viendo que está a punto de hacer historia, bueno, increíble lo que va a pasar en algún momento con Juan Soto. Pero eso es una consecuencia de eso que estás diciendo. Sí. Bueno, Leonti, y hablando de deportistas élite y de jugadores considerados mejores de la historia, como Luis Aparicio, dentro y fuera del terreno, yo te quiero consultar, ¿cuál es tu concepto para definir a un deportista como un mejor de la historia? Yo te voy a dar el mío. Ya tú has dado pistas a lo largo de la conversación, especialmente en este último tópico, ¿no? Anterior. Lo que pasa en el terreno o en la cancha o dentro de las líneas del campo de fútbol, cualquiera sea el deporte, o las rayas de la cancha de tenis, es un componente fundamental. Tus logros, tus estadísticas son importantes. Pero para mí tiene muchísimo valor lo que sucede fuera del terreno. ¿Cómo te comportas tú fuera del terreno? ¿Qué clase de ejemplo eres? ¿Cómo contribuyes a la sociedad? ¿Qué tanto escalas tú el deporte siendo un estandarte? ¿Cómo ve León Telandino la definición de un mejor de la historia? ¿Qué hay en tu definición para considerar a un deportista un mejor de la historia? Bueno, ser un mejor de la historia es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil porque somos humanos. Y como somos humanos, somos imperfectos. O sea, no somos máquinas. Los peloteros no son máquinas. Son humanos, son seres humanos igual que tú y que yo, hacen lo mismo, comen, tienen ganas de comer sabroso y pueden comer lo que sea. eh, Tienen ganas de tomarse una cerveza, se la pueden tomar. O sea, pero ¿hasta dónde estás dispuesto tú a sacrificar cualquier cosa que puede hacer imperfecto al ser humano con la motivación de la meta grande que estás tratando de conseguir, que es ser el mejor de la historia? Ser el mejor de la historia es demasiado difícil. Albert Pujols es un gran pelotero. Willie Mays, imagínate. Babe Ruth todavía hablamos de él. Ty Cobb todavía se habla de él. Eh, eh, bueno, miles de jugadores, cientos de jugadores que han pasado, que son miembros del Salón de la Fama, y de ahí la conversación se cierra a un grupito de 10, 12, Ujú, entre que tú puedes decir, estos son los mejores de la historia. Y sin embargo, no se cierra en uno. No hay un consenso por decir, este es, no lo hay, no lo hay. Y es muy difícil. Entonces, si van más de 160 y pico de años de béisbol profesional, y todavía no lo hemos conseguido el mejor de la historia, porque no hay consenso como tal. Imagínate lo difícil que es de más de 20,000 peloteros que han jugado en Grandes Ligas. Es muy complicado, pero al menos tú quieres meterte dentro de ese grupo de 200. Al menos tú quieres meterte en el grupo del 25 o 28% que quiere jugar 10 años en Grandes Ligas. Y al menos tú quieres meterte en el grupo de 20,000 que han llegado a las Grandes Ligas. Entonces, tú vas como que quemando etapas y llegando a abriendo puerticas de clubes selectos, ¿no? Hey, puedo entrar aquí, puedo entrar aquí, puedo entrar aquí, con cada uno de los logros. Y para hacer eso, tú no lo puedes hacer simplemente por la actuación en el terreno de juego. Lo tienes que hacer por algo que te motive muchísimo más allá. Tienes que tratar si no es perfección, es rozar la perfección, ujú, rozarla. Y rozar la perfección es atentar contra la humanidad propia. Por eso es que hoy en día estamos en una etapa donde estamos totalmente asombrados con lo que hace Shohei Ohtani, porque claro. roza en lo inhumano, roza en lo robot, roza en algo que es tan perfecto que no hay errores. Por eso nos escandalizamos con todo, o sea, parte del escándalo de todo lo que pasó con Shohei Ohtani este año, parte de ese escándalo es, tú puedes decir, bueno, le creo, no le creo, yo no creo que, pero parte del escándalo es que llega un momento que estás tan enfocado que poco importa para ti si tienes control de tus cuentas, si no tienes, si quién lleva las cuentas de tu casa, si ganas dinero, si no lo ganas, si el dinero lo vas a ganar este año dentro de 20 años. Eso no importa. Para Shohei Ohtani,
ha dado suficientes muestras desde niño, que el enfoque es tal que todas esas cosas que para muchos son la prioridad, para él son totalmente banales, porque la prioridad es seguir ese camino que te lleve a ser probablemente el número uno de todo ese grupo tan grande. Y digo probablemente porque él ha hecho algo que nadie ha hecho. Correcto. Entonces, si tú me dices a mí que él ha hecho algo que nadie ha hecho, y lo ha hecho bien, y lo ha hecho con una perfección tan grande, pues, está dentro de la discusión del mejor de ser el mejor de todos los tiempos, o al menos se encamina, que para tener 30 años y estar en Grandes Ligas y haber ahorita ganado la Serie Mundial, no, pero que él no hizo nada en la Serie Mundial. No, sí hizo, sí hizo. Él se paró ahí. Simplemente con estar jugando lesionado, ya mete miedo. Entonces, ese es su aporte. El aporte de él es estar ahí, estar simplemente presente y estar ahí y decir, wow, estoy enfrentando a este tipo y yo no le puedo lanzar ahí. Y si no le lanzo a él, ¿a quién le lanzo? Y si no le lanzo al otro, ¿a quién le lanzo? ¿A quién le lanzo? Correcto. ¿A quién le lanzo? Y esa misma pregunta le carcome al rival y por eso ganan los Dodgers la Serie Mundial. Pero eso pasó también, lo hizo con la selección de Japón. Eso también lo hizo, lo había hecho ya en el pasado en Japón también jugando para su equipo los Nippon Han Fighters. Entonces, pareciera que como que todas esas cosas van llevándonos a que este tipo es uno de esos que puede estar considerado dentro de ese círculo tan privilegiado. Yo realmente, para decirte, no, ¿quién es el mejor de todos los tiempos? Jamás me meto en esa discusión porque es demasiado difícil. Yo tengo mis preferencias. Yo te digo a ti, pues, tú me puedes preguntar a mí, ¿quién es tu jugador favorito de todos los tiempos? ¿Quién tú crees? Bueno, a mí me encantaba ver, a mí todavía es uno de los poquitos que todavía veo a Ichiro Suzuki y digo, wow, ¿ok? O sea, ese tipo de jugadores, Ichiro, este, independientemente de mi relación con él, siempre fue un gran admirador de Vladimir Guerrero. Creo que su talento natural es uno de los mejores que ha pasado que ha jugado béisbol. Y obviamente eh, sigo siendo un gran fanático de la forma como Luis Aparicio llevó ese legado de su padre, de su familia, de su comunidad, de todo hasta lo más alto sin parar. Y eso para mí tiene un gran mérito. Sí. Entre líneas, y esto va mucho al trasfondo de un espacio como este, Leonte, donde la intención es utilizar el deporte para darnos a quienes estamos de este lado esos ejemplos que nos ayuden a descifrar que lo que hizo grande a estos jugadores o lo que hace grandes a jugadores como Shohei Otani va más allá de su talento, va más allá de esa habilidad innata con la que nació y es su condición mental. Y esa condición mental está disponible para León Telandino, para Jorge Medina, en cualquiera sea el ámbito en el que nosotros queramos desarrollarnos, seamos médicos, ingenieros, comunicadores sociales, porque tú puedes ser el mejor en tu historia. Y ciertamente quizás no seas el mejor de la historia, pero en tu historia hay alguien para quien el mejor eres tú. Y estos atributos de dedicación, disciplina, contribución social, no son exclusivos de los deportistas que se llaman coaches. Correcto. Es una responsabilidad que nosotros también tenemos. Y eso me lleva a la última pregunta, Leonte, y me ha encantado conversar contigo, de verdad, agradecido de haberte tenido aquí. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Bueno, para mí grandeza es perfeccionar, es llegar a un nivel, cuando llegas a un nivel y ese nivel no se sabe cuándo es que se llega, eso llega, puede llegar, para muchos, hay personas que llegan en distintos niveles, pero cuando tú llegas a un nivel donde tú dominas algo que tú haces de tal forma que consistente y rutinariamente es siempre excelente. Para mí es un estado mental, físico, eh, sentimental, emocional, donde consistentemente
lo que haces es excelente. ¿Cómo se llega ahí? Mira, todas las personas pueden llegar ahí. De Yo acuerdo. creo que todo el mundo puede llegar a ese estado. Hoy en día en, digamos, en la parte de tecnología, digamos, en los principios tecnológicos del mundo de hoy. Hoy en día, por eso es que los algoritmos y todo el mundo en que vivimos premia los nichos. Cuando tú ves que, mira, es que yo estoy trabajando para ganarme un nicho, es porque el nicho te permite ser específico en lo mismo, 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 lo mismo. Y últimamente, el nicho te da una recompensa porque tú le estás dando consistentemente algo que quiere el nicho y eso se transforma en grandeza. Em, entonces yo pienso que la grandeza tiene que ver primero con la consistencia en lo que haces, pero no solo en lo que haces, sino en hacerlo bien, Ujú. en hacerlo con ética, en hacerlo con principios. Y que los principios sean y tiene que haber un principio mucho más allá de un principio. El principio de algo siempre tiene que estar destinado al bien común por encima del bien personal. Cuando tú haces algo que primero, no te estoy diciendo que siempre el bien personal siempre tiene que haber, porque tú mismo tienes que cuidar de ti. Eso, Correcto. eso es, eso es dado. Pero cuando tú haces algo que el principio de todo, o sea, lo primero es el bien personal, y luego el bien de todos, y luego el bien personal, estás cumpliendo con todos los checks. ¿Entiendes? La parte espiritual, check. La parte del prójimo, check. La parte de comunitaria, check. La parte de humildad, check. La parte de entendimiento por los demás, check. Entonces, creo que cuando tú veas todas esas cosas y tú haces todas esas cosas junto dentro del mismo conjunto, te va dando una idea de hacia dónde se tienen que hacer las cosas para alcanzar ese que le podemos llamar, lo podemos definir como grandeza, ¿no? Y termina siendo simplemente algo que ya es parte de la persona. Fíjate, cuando tú hablas de grandeza y fíjate y tocamos de pronto grandes jugadores, por ejemplo, Shohei Ohtani es un grande, y entonces ya para él es rutinario hacer algo que es extraordinario Ujú. para otras personas. Messi hace cosas rutinarias que son totalmente imposibles para otras personas. Grandes deportistas, grandes médicos, que logran perfeccionar imagínate los médicos o los ingenieros, que logran perfeccionar una técnica de algo tan bien que para otros es imposible. Pero eso no es porque es que tú eres un superdotado, no, sino que tú fuiste suficientemente disciplinado para hacerlo bien todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y con una consistencia que te llevara a un nivel de consistencia máxima y de rendimiento máximo. Entonces, ahí yo creo que es la grandeza. Yo creo que esos son ejemplos que nosotros podemos agarrar del deporte, pero que al mismo tiempo que aplica, hermano, para todo. Y si todo el mundo, por eso es que el deporte, yo siempre le robo una frase a mi ex compañero, imagínate, de cuando yo arranqué en la radio. Pues yo tenía 17 años, uno de mis compañeros diarios en la radio era el gran periodista Emiro Díaz Peña, allá en Claro. Venezuela. Y Emiro Díaz Peña siempre arrancaba, y una de las lecciones que siempre decía Emiro era: el deporte es lo más positivo que tiene la humanidad. De ¿Por acuerdo. qué? ¿Y por qué? Y básicamente porque el deporte, cuando hablas de deporte solamente, te está dando todos estos mensajes, todos esos mensajes. Y si todos esos mensajes tú los puedes tomar para construir algo mejor para todos en distintas áreas, todos ganan. De acuerdo. Y mejor dicho, imposible, Leonte, con ese comentario de cierre, me despido de quienes nos han seguido y han tenido la oportunidad de escuchar de viva voz a Leonte Landino y tantas píldoras, como yo las llamo, que nos trajo desde el terreno, que es su especialidad. Yo estoy seguro que a Leonte le encantan otros deportes, pero eso será tema No, de otro programa. Ningún no, otro. no, no, nada, nada. Yo solamente béisbol. Sí, me gustan los deportes olímpicos.
Me gustan las olimpiadas cada 4 años, pero ya, hasta ahí, ya. Yo no pierdo tiempo, no pierdo tiempo con otros deportes. No tengo de volvemos al mismo tema, es la especialización. De acuerdo. Cuando a mí, mira, a mí siempre me llama mucha gente y todavía, sigue pasando y siempre me llaman amigos, conocidos o alguna persona, a veces no tan conocidos. Mira, que este es un muchacho y he dado muchas conferencias, gracias a Dios, he dado conferencias a universidades, a cosas y tal. Y la pregunta siempre es, ajá, pero ¿qué hacen los nuevos? ¿Cuál es el consejo para los nuevos periodistas? Especialízate en algo, especialízate en algo. Tú no, nadie es experto en todo. De acuerdo. Nadie, nadie. Yo te puedo decir y eso no tiene nada que ver ni con humildad, con ego. Yo te puedo decir que yo soy experto en béisbol, pero porque tengo 30 años haciendo eso todos los días durante 365 días del año. Si tú me dices a mí, mira, tú consigues una persona que haya hecho lo mismo durante 30 años, 365 días del año, tiene que ser un experto en esa área. Entonces, tú no puedes como en el caso de nosotros los periodistas, tú, o sea, cuando tú tratas de especializarte en todo, que yo sé de fútbol, de básquet, de no sé qué, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero ni como fanático, Leonte. No, porque es que yo vivo para, o sea, yo no pierdo, o sea, para mí es perder tiempo. Claro. O sea, es un tiempo valioso. Para mí, si yo estoy viendo, hay demasiado béisbol en el mundo, demasiado béisbol en el mundo. Mientras aquí están durmiendo, hay un eslogan que nosotros tenemos en Diamante 23 que es que el béisbol, en inglés, la palabra béisbol, toma descansos, porque se acabó la Serie Mundial y los gringos se van a acostar a dormir hasta febrero. Ya se acabó. Pero el béisbol con acento jamás para, no toma breaks. Porque para nosotros en español se acaban las grandes ligas y nosotros seguimos por ahí para allá. Y se acaba esto y arranca la Serie del Caribe. Y se acaba la Serie del Caribe. A los 3 días tenemos sprint training. Y arranca el sprint training y arranca la temporada de grandes ligas. Y el ciclo jamás para. Entonces, si yo tengo 30 años en un ciclo que jamás ¿para qué yo me voy a poner a perder tiempo en ver que una final de NBA o una final de esto o una final de aquello? No, he trabajado en muchas de ellas. He tenido, gracias a mi paso por ESPN, tuve que trabajar en muchos deportes. O sea, obviamente, he hecho tenis de Grand Slams, fútbol americano de la NFL, básquetbol de la NBA, Juegos Olímpicos, panamericanos, centroamericanos, de boxeo, y obviamente me gustan, entiendo todos los deportes y todo eso, y tengo el concepto claro de todo, fútbol internacional, muchísimo, pero no es algo de que yo pienso y pierdo tiempo. O sea, tú a mí me puedes decir mañana, mira que hoy va a jugar Barcelona y Real Madrid. Ese es el tiempo que yo tengo para pasarlo con mis hijos. Bueno, Leonte, hemos estado más de una hora conversando. Espero que hayas disfrutado el tiempo. Yo lo disfruté muchísimo, tanto que la hora se me pasó rapidísimo. Sí, sí. Eh, y bueno, agradecido de nuevo de haberte tenido aquí. ¿Algún comentario de cierre? 30 segundos. No, Jorge, gracias por la oportunidad, gracias a todas las personas que ven a tu programa también, espero que siga creciendo, que siga, te felicito por un espacio como este, porque mira, es un momento de que, como te digo, el tema del tiempo es muy importante, y estos son espacios que son necesarios, porque estamos hablando del deporte, hay posibilidades de que las personas, todas estas cosas que yo de pronto he dicho, vivencia o todo eso, principios, o cualquier cosa. No es hablando de León Telandino o no es León Telandino diciéndole a Jorge, mira, es que yo he hecho esto, o yo pienso esto. No, son cosas es para que muchísima gente que ni siquiera que puede ver esto alrededor del mundo entienda que pueden tomar cosas que se pueden relacionar y pueden Ujú. decir, ¿sabes qué? A mí me pasa eso, o yo pienso eso, o yo creo que no estoy tan mal, o porque siempre hay alguien, y esto es importante en los medios de comunicación, siempre hay alguien que está escuchando algo que tú estás diciendo De y tú no acuerdo. sabes a quién puedes tú ayudarlo y tú no sabes a quién puedes tú hacerle un bien. Entonces yo creo que y yo todo lo que hago y todo lo que, estando al aire, no estando al aire, en cualquier ámbito, cualquier pieza que uno saca a nivel de consumo público,
es para ayudar, no solo tiene una intención de dar un mensaje de información, de opinión, de análisis, de entretenimiento, de información, pero también de poder conectar con alguien y darle una ayuda y uno no sabe en qué momento puede ayudar a alguien. Me ha Así pasado es. mucho, gracias a Dios, y yo creo que esa es la mayor satisfacción que uno, o al menos como periodista, puede tener cuando una persona te llega y te dice, ¿sabes qué? Yo escuché esto y esto me ayudó mucho en mi carrera y gracias. Y lo sé también porque también me ha pasado de mi lado con otras personas que ya han pasado por estos caminos. Sí, señor. Nos parecemos más de lo que tú crees, Leonte. Bueno, Encantado obviamente. No, yo estoy y más gordo. bueno, me Sí, despido, Leonte, aquí nos despedimos siempre con una señal de costumbre, se ha hecho costumbre que quienes me visitan, yo digo, nos fuimos y hasta una próxima oportunidad y encantado de haberte tenido, espero que esto en algún momento lo hagamos en persona. claro, claro. Cuando tú quieras, siempre dispuesto aquí a estar en tu programa y a compartir con tu audiencia, que no se olviden de darle like, de suscribirse al canal de Jorge, de usar el hashtag de Let's Go, activar las notificaciones y compartir este contenido si les gustó. Bueno, se los dijo Leonte Landino, Mm. casi nada. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.